En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te damos gracias. Siempre te decimos porque eres bueno, porque eres maravilloso. Es que lo eres, Señor. Nos faltan palabras en nuestra boca, en nuestro cerebro para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, para decirte lo bueno que eres, Señor. Pero de corazón sabemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas, Señor. A lo mejor somos cortos de palabras para alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, pero es lo que tenemos y nos sale del corazón, Señor. Hoy, este día, queremos darte las gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. Te damos gracias porque hoy nos has reunido aquí a escuchar tu palabra, Señor, a conocerte más, para enamorarnos más de ti, Señor. Queremos conocerte, queremos tener esa relación personal contigo, Señor, en tu propio corazón, ahí donde tú reinas, Señor, y donde todo el universo y todo lo que existe gira en torno tuyo, Señor, y nosotros queremos estar ahí en tu voluntad, Señor, aprender con la palabra cuál es tu voluntad para nosotros, para llegar a ser santos, para poder pedirte ayuda sabiendo que no podemos hacerlo solos, Señor, viendo nuestra miseria y tu grandeza, que tú todo lo puedes, Señor. Hoy queremos ponerte nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestro pasado, presente y futuro en tus manos, Señor, para que tú te encargues completamente de nosotros, Señor, y nos des la fuerza para seguirte, la fuerza para morir a nosotros mismos y que tú vivas en nosotros, Señor. Hoy queremos tener alegría en nuestros corazones, queremos tener paz en nuestros corazones, Señor, pero esa paz que tú das, Señor, esa paz que tú nos das, que no la del mundo, Señor, esa alegría y ese gozo que tú das, Señor. Queremos vivir nuestras vidas en medio del mundo, con sufrimientos como todos, con todas las cosas buenas y lo que nos pasa, pero felices de saber que tenemos un Dios que está con nosotros, que tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos perdona, que tenemos un Dios misericordioso, eternamente misericordioso, Señor, y que nos ayuda y que está ahí donde estamos sufriendo, ahí está con nosotros, ahí sufre con nosotros, se alegra con nosotros, ese Dios personal, ese Dios que dio su vida por nosotros para que podamos salvarnos, Señor. Hoy estamos aquí ante ti, Jesús, ante tus pies, porque queremos poner todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades, todo aquello que nos quite la paz en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ponerlo ante tus pies, vaciarnos de nosotros mismos, que tú nos vacíes de todo eso que traemos cargando en el día a día de nuestras vidas y Señor, para que tú entres en nosotros, para que tengas espacio en nosotros, para que no estemos llenos de nosotros mismos, sino que tú nos vacíes de nosotros mismos, para que tú entres al 100% en cada uno de nosotros, para que tu Santo Espíritu se mueva con poder en nosotros y penetre ese río de agua viva que salta hasta la vida eterna en nosotros, Señor, y que podamos ser llenos al 100% de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, Señor, de tu gozo, Señor. Hoy queremos vivir esta vida con gozo, el gozo de sabernos hijos de Dios, amados de Dios, que nos ama tanto, que nos dio hasta su único Hijo, que lo hiciéramos pedazos por nuestros pecados, Señor. Y a ti, Jesús, gracias porque nos diste tu vida, nadie te la quitó. Diste tu vida por nosotros, porque cada uno de nosotros somos valiosos para ti. Por eso hoy queremos agradecerte y con un corazón agradecido te pedimos también perdón, Señor, por nuestros pecados, perdón. Señor, queremos ya no volverlo a hacer con tu ayuda, Señor. Llévanos a la santidad, te damos permiso que nos lleves a la santidad, Jesús, porque queremos estar un día contigo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Un día estar contigo para siempre, Señor, eternamente, disfrutando de tu presencia, de tu amor, Señor.
A ti, María Santísima, te lo pedimos que intercedas por cada uno de nosotros que somos débiles, que nos protejas con tu manto, que nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesucristo. Y que intercedas al Espíritu Santo para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y penetra en nosotros. Ven a darnos oídos y corazón de discípulos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Ven y derrama tus dones y carismas en nosotros. Ven a darnos la herramienta que necesitamos en nosotros para edificar tu iglesia, Señor. Ven, Espíritu Santo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestra vida con esa luz que tú eres. Ilumina todo lo oscuro, que se vaya de nuestras vidas, de nuestros corazones, desde el fondo de nuestro corazón, que se quite todo lo malo. Y Espíritu Santo, ayúdanos a caminar. Ilumina nuestras vidas del vientre de nuestra madre hasta estos momentos, con tu presencia, con tu amor. Ven, amor del Padre y del Hijo. Y danos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús, Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen, orando en el poder del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, vamos a comenzar el capítulo 7 de San Marcos. Y vamos a comenzar a leer en San Marcos 7 del 1 al 13. Y dice así el texto. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decían también, qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra de Dios. Pues este tema que se toca en este pasaje aparece también en los evangelios de San Mateo y San Lucas. En él nos muestra San Marcos cómo va aumentando el enfrentamiento entre fariseos y escribas con Jesús. Ya antes Marcos ha mostrado la hostilidad de las autoridades religiosas hacia Jesús, ¿no? Lo vimos en Marcos 2, 1 al 3, Marcos 6, 3, Marcos 3, 21 al 30, o sea, viene haciéndolo poco a poco y ahora ya va aumentando, ¿no? Pero mientras que las primeras disputas que nos narraba San Marcos sirvieron para que se revelara más profundamente la identidad y misión de Jesús,
no, esta servirá para revelar una transformación en la alianza de Dios con su pueblo. Aquí, como dice la palabra, se reunían junto a los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Pues ya hemos visto que los fariseos eran miembros de una secta religiosa. Su nombre significa separados. Se sentían aparte de los demás porque, según ellos, si cumplían al pie de la letra la ley de Moisés, según ellos la cumplían, ¿no? Entonces, por eso se supone que eran apartados de los demás, porque como que Dios los había apartado, ¿no? Los escribas, pues, eran los encargados de interpretar la Sagrada Escritura. Algunos de los escribas también eran fariseos. Y aquí nos dice, en principio, ¿no? Suena bien que alguien quisiera cumplir la ley como los fariseos, al principio lo vemos. O sea, se oye muy bien. O que estudiaran y explicaran las Sagradas Escrituras, pues al pueblo, ¿no? Que no sabía. El problema es que la gran mayoría de ellos empezó a quedarse en la superficie, a ser superficial, en cumplir por cumplir y en interpretar la palabra de Dios a su conveniencia. Y es lo que eso le echarán en cara a Jesús, se los echa él en cara. Igualito lo que pasa ahorita, o sea, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa donde vamos, o sea, somos superficiales y manejamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no queremos escarbarle y todos, y desgraciadamente yo conozco, la verdad, conozco gente a nivel internacional que es así, y va y visita al Papa y todo el rollo, y no se quieren convertir, o sea, y todo es jaja, feliz, es mucho, um, mucha sociedad, para que me entiendan, o sea, mucha élite, conocen a todos los obispos, muchos obispos y cardenales, y andan en chismes de la iglesia a nivel de eso. O sea, estoy hablando de laicos. Bueno, también hay algunos sacerdotes, pero no se quieren convertir, o sea, y comienzan, o sea, todo va bien mientras la gente no se da cuenta que cómo son en sus vidas y todo, pero ya cuando comienzan a salir, y todo sale a la luz, hermanos, todo sale, este, comienzas a salir a la luz las cosas malas que hacen o que tienen un mal matrimonio o que de ese tipo de cosas, entonces ya comienzan, imagínense, la gente que confiaba en ellos y luego, o un sacerdote malo también que confiaba en la gente en ellos y se dan cuenta que hizo algunas cosas malas, pues dejan de seguir al Señor. Son unos malos ejemplos, ¿no? Y desgraciadamente no toda la gente tiene la mentalidad de seguir a Jesús, sino siguen al sacerdote, siguen a algún laico que está dirigiendo algún movimiento y cometen algún error, caen de alguna manera que el diablo también anda como el león rugiente para que caigamos y podamos, y la demás gente vea que se da mal testimonio, ¿no? Entonces, y ya se separan de la iglesia, porque si andamos buscando un pretexto para no seguir al Señor, ¿verdad? Bueno, Marcos 7:2 dice, al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, y es que los fariseos, dice, y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados en la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Pues se considera que la razón de estas prácticas es que según la mentalidad de aquella época, había una división entre lo sagrado y lo profano, es decir, lo que no era sagrado, ¿verdad? Lo sagrado se ofrecía a Dios y para poder relacionarse con Dios había que purificar todo lo que se usaba. Había situaciones en la vida del ser humano en que se percibía especialmente esa misteriosa intervención de Dios y por tanto exigían la purificación, ¿no? Como el nacimiento, las relaciones sexuales, pues engendraban hijos y la muerte. Y como antes de comer se pronunciaba una bendición,
también el comer era un acto sagrado. Los fariseos y escribas le daban demasiada importancia a estas normas, que eran solamente externas y en cambio no ponían atención en lo que purifica el corazón. Es lo que decíamos de ser superficiales. Porque se trata de purificaciones que no eran prescriptas por la ley, no estaban en la ley, y que los escribas multiplicaban llamándolas tradiciones. La tradición que vale para nosotros, para la iglesia, es la que tiene su origen en la revelación divina, es decir, en la predicación del mismo Jesucristo y de los apóstoles, a fin de que siempre se crea del mismo modo la verdad absoluta, ¿verdad? Predicada desde el principio por los apóstoles. Entonces es lo mismo. Esa es nuestra tradición. Dice la palabra, por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Pues ellos, los fariseos y escribas, siempre están atentos a lo que hacen Jesús y sus discípulos. Buscan una manera de criticarlos. Ahora lo cuestionan porque sus discípulos no se purifican las manos antes de comer. Aquí le dice tradición de los antepasados. Algunos rabinos habían añadido a la ley de Moisés algunos preceptos y aseguraban que el propio Moisés los había dictado y que no era cierto, ¿no? La verdad es que los preceptos de purificación obligaban solo a los sacerdotes cuando estaban realizando el culto a Dios, como por ejemplo lo podemos ver en Levítico 16, de 23 al 28, ¿no? Pero los fariseos querían que se cumplieran estos preceptos en la vida diaria, que la gente lo hiciera, ¿verdad? Y los obligaban, ¿no? Querían que todo judío se purificara siempre antes de comer. Que cada comida fuera un acto religioso y una expresión simbólica de su identidad judía. ¿Verdad? Tenemos que el pueblo judío pues era muy pulcro, ¿no? Muy bien cuidado, no eran tan como si lo comparábamos con los demás pueblos, ¿no? Ellos eran muy limpios. Aquí los fariseos cometían dos faltas, ¿no? Procurarse primero se preocupaban más por purificar lo interior y no su interior, y despreciaban a quienes no cumplían lo que ellos cumplían. Los consideraban chusma maldita, como dice Juan 7:49. En su intento por cumplir, olvidaron cumplir el mandamiento más importante, el del amor. Por eso nos podemos parecer a ellos cuando exigimos que todos se porten según nosotros creemos o los criticamos ¿verdad? A los demás, pero pues cada quien se porta como uno quiere y uno, ¿cómo me porto yo? Siempre por eso les digo, la pregunta es, ¿y cómo me porto yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me voy caminando por la vida? ¿Doy testimonio de que el Señor es mi Dios, mi Señor? O sea, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿No? O sea, yo, no fijarme en lo que hacen los demás. Marcos 7:6 él dijo, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y aquí está citando el Señor a Isaías 29:13, ¿verdad? Dice, su corazón está lejos de mí. Hoy nosotros en día pues relacionamos el corazón con el afecto, con el amor, pero en la Biblia hay que acordarnos que el corazón se refiere al interior del hombre en un sentido más amplio. Se refiere a los pensamientos, proyectos, decisiones, a la inteligencia y la voluntad. Dice en el libro del Eclesiástico 17:6 que Dios ha dado a los hombres un corazón para pensar. En ese sentido, tener un corazón dilatado, no dilatado en sentido de tardado, sino de expandido, de agrandado, expresa un gran conocimiento.
y nos dicen en Primera de Reyes 5:9. Pedir, dame tu corazón, es pedir, ponme atención, como nos dice Proverbios 23:26. Y tener el corazón endurecido es tener una mentalidad cerrada, negarse a aceptar algo, como dice el Salmo 95:8. Entonces aquí en la Biblia en el corazón está la conciencia de la persona. Su inteligencia es donde se toman las decisiones. Es en el corazón donde el hombre se encuentra con Dios. En la Biblia se denuncia y se condena la hipocresía, por lo que cabe que nos preguntemos a nosotros, ¿no? ¿Qué es realmente la hipocresía? ¿En qué consiste? Porque es fingir algo que no sientes, con tal de obtener algún provecho, ¿no? Como de ser admirado, de ser querido, ¿verdad? De caerles bien a toda la gente, a todos los hermanitos en el movimiento. Aunque pues tenemos que hacer una aclaración. Aquí hay gente que dice, yo no quiero ser hipócrita como fulano que me cae mal. Dice, si fulano me cae mal, se lo demuestro. Yo no soy hipócrita. Pues en este caso se está faltando la caridad, al amor, ¿no? Que eso es lo primero que nos llama Jesús. Si alguien nos cae mal, estamos llamados a amarlo, lo cual no consiste que de pronto nos caiga bien, sino que le deseamos el bien. Lo encomendamos a Dios y estamos dispuestos a hacerles bien, ¿no? O sea, a recibirlo con los brazos abiertos. Que eso incluye, pues, tratarlo bien, así que ya no es ser hipócrita, sino actuar conforme a la recta intención del corazón, porque nuestro corazón quiere lo mismo que quiere Jesús. Dice el Señor, en vano me rinden culto. Hay quienes usan esta frase para decir, mira, Jesús dice que en vano le rinden culto. Eso significa que no hay que ir a misa, dice. O sea, que no hay que ir a la iglesia, que en todo lugar puedes encontrarte a Dios, ¿verdad? Aquí se malinterpreta esto, ¿no? No hay que leerla aisladamente, sino en la relación con lo que dice antes y después el texto. Y así se comprende que Jesús se refiere a que es inútil rendirle culto solo de dientes para afuera. Es decir, un culto externo de apariencias, o sea, lo que te sale del corazón le das el culto al Señor. Dice Marcos 7:8, dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Pues aquí la respuesta que les da Jesús va directo al punto, ¿no? El corazón de ellos se ha alejado de Dios. Por preocuparse por cumplir doctrinas humanas, se olvidan de cumplir la voluntad de Dios. En el siguiente versículo nos dice, les decía también que bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Aquí pues está citando Éxodo 20:12, del 21 al 17, el 21 al 17 también, del mismo Éxodo 20, donde habla sobre los padres. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre lo que a mí podría recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición, que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Corbán, pues es una palabra aramea que significa ofrendas, especialmente ofrenda hecha a Dios. Era una especie de voto en la que se consagraban a Dios los bienes, que así se hacían intocables, nadie los podía tocar. Con ese pretexto, algunos declaraban corbán la ayuda económica que debían de dar a sus padres y se desentendían de ellos, de sus padres, faltando así el mandamiento de honrarlos, ¿me entiendes? Era algo que ellos habían inventado para no ayudar a sus padres.
Pues vemos, es facilísimo empezar a vivir de apariencias, asumir roles, actitudes y creer que con eso ya se está haciendo lo que Dios espera a uno. O sea, nos vamos adquiriendo un Dios a nuestra manera, nuestra conciencia se calma, ¿verdad? Pero no quiere decir que estemos bien. Pero acuérdense que las apariencias no involucran al corazón, lo hacemos por fuera. Y eso es lo que Jesús quiere comprometer, el corazón, nuestro corazón, que se esté comprometido en nuestro cambio, en nuestro seguimiento al Señor, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? El fariseo suele caer en varias actitudes que hemos de evitar nosotros a toda costa, ¿verdad? Como primero, cumplir, el fariseo cumple por cumplir. Es como quien va a misa porque es obligación y va de cuerpo presente, pero la mente quién sabe dónde está, pensando en otra cosa, ¿no? O no pone el corazón en lo que está sucediendo, se mantiene indiferente ante el Señor, que se hace presente y se pierde el verdadero encuentro con Él, ¿no? En la Eucaristía. También dos, dice, se siente seguro, se cree justificado porque cumple. Yo voy a misa, ya cumplí, ¿no? Cree que con eso se gana la salvación. Nadie puede creer que por cumplir con ciertas cosas ya Dios está obligado a salvarnos. La salvación es un don que Él nos da, no que ganemos nosotros. Si vivimos cumpliendo la voluntad de Dios es para mostrarle que aceptamos ese regalo que nos está dando, ¿no? No es porque creamos que nuestros méritos nos obtendrán la salvación, sino viene porque Él nos ama, la salvación ya ha sido dada. Ahora la aceptamos con esa conducta que adquirimos en el compromiso a seguirlo a Él, ¿no? Podemos también ver esto, buscar ser vistos, ser admirados, ¿no? Ser, como les decía, coordinador de un movimiento, portero, barrendero, lo que sea, ¿verdad? Y ya ser admirado por eso, por alguna cosa que hagamos dentro de la iglesia. Eh, puede ser también desde monaguillos, desde lectores, desde eh, ministros de la comunión. Pero pues, como ahora muchos católicos que jamás pisan la iglesia vienen también el miércoles de ceniza, acá les impongan la cruz en la frente para presumir, ¿no? O sea, yo nunca veo más gente en la iglesia que los miércoles de ceniza, ¿no? Ah, caray, y si estos de dónde salen católicos hasta debajo de las piedras, ¿no? Pero solamente el miércoles de ceniza. O algunas personas que quieren ser ministros, ¿no? Esos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para lucirse frente a su familia el domingo, dando la comunión a la gente. Hay que purificar siempre las intenciones que tenemos, ¿no? Y no buscar la admiración de la gente, sino servir a Dios. Sí, o sea, ser ministros de la comunión porque amas a Cristo, ¿no? Y estás sirviéndolo de alguna manera. Y pues tenemos otra de las cosas malas que nos pueden afectar es hacer el mínimo, lo que se debe y ya nada más se vuelve uno como sindicato de la fe, ¿no? Lo mínimo, que lo ejerce de tal a tal hora, en tal y tal lugar, y fuera de eso no. Padece de lo que podríamos llamar tacañería espiritual. No está dispuesto a dar nada más que lo estrictamente necesario. Por ejemplo, va a misa el domingo, pero no le pidan que vaya entre semana porque, uff, no. Hace algún breve y carrereado rezo al levantarse, así rápido, ¿no? Me persino y ya me voy. O el rosario a 20 por hora, digo a 20,000 millas por hora, ¿no? Pero que no le pidan a lo largo de una jornada de que una media hora de oración porque ya no puede. Otra cosa que vemos en este tipo de personas es que se sienten superior, ¿no?
Se creen mejor que otros y con derecho a juzgarlos y condenarlos. Esto es lo más grave, la falta de caridad, de despreciar a los demás. Existe también la tentación de juzgar a los otros como fariseo y hacerse uno mismo fariseo. Ya cuando estás cayendo en esto, pues ya, ¿no? Me ha tocado a mí muchas situaciones de este tipo. Hay hermanos que sí se han preparado ya y saben bastante, pero no tienen el amor ah, para comunicar todo lo que saben. Y yo le digo a un amigo que, digo, usas la palabra de Dios para, como látigo, ¿no? Como látigo, usan los versículos bíblicos como látigo para echarles en cara a los demás en lo que están mal, ¿no? Y no explicarles con amor, como Jesús quiere, ¿no? Como Jesús quiere que nosotros, si sabemos algo de la Biblia o de la iglesia o de cómo comportarnos, pues decirlo de una buena manera, no de latigazo y hasta la cara ponen de, no, ¿cómo, no? Me ha tocado muchas ocasiones y me ha tocado, sí, decirle fariseos a dos, tres hermanos muy queridos míos, pero pues es que alguien se los tiene que decir, o sea, porque no pueden andar por la vida de esa forma, sin amor. Es muy bonito que estudien y todo, que se preparen, pero yo conozco una familia, por ejemplo, que tiene varios hijos y la esposa y todos se han preparado, todos muy lindos, pero el esposo no sabe cómo dar el amor, ¿no? O cómo hablar amor, entonces él desenvaina la, la, la espada cada vez que quiere mostrarle algo de alguna forma a la gente en su parroquia y pues es muy difícil. Todo lo contrario sus hijas, todo lo contrario su esposa. Pero pasa el tiempo y él no entiende. Y le digo, tienes que ponerle espíritu en lo que haces, espíritu del amor de Dios en ti, el Espíritu Santo para que puedas tú, que el Espíritu Santo por medio de ti hable porque la está regando. Y conmigo se han venido a quejar pues algunos parroquianos que les ha hablado de alguna manera mal y ya no les ha gustado, ¿verdad? Y se han alejado, es el problema, se han alejado de ellos. Por eso, por el sentirse superior a los demás y tenemos la falta de amor. ¿A qué llamamos tradición aquí? Vemos a las enseñanzas que los apóstoles nos transmitieron, ¿no? Recordemos que el Nuevo Testamento tardó varios años en ser escrito y entre tanto los apóstoles con Pedro a la cabeza eran los que transmitían de manera oral las enseñanzas de Jesús y que determinaban las cuestiones de la iglesia. En sus cartas, San Pablo pide que obedezcan lo que enseñó y se refiere a lo que enseñó de viva voz a las comunidades, ¿no? A todas las comunidades que visitó, como lo podemos ver en la primera de Corintios 11:2 o la segunda de Tesalonicenses 2:1, 2:15, perdón, también en Filipenses 4:9. Entonces la iglesia vemos que ha seguido transmitiendo esta tradición a través de los siglos. No es lo que se refiere Jesús cuando critica las tradiciones humanas de los fariseos, no es a esto. En el caso de ellos eran costumbres que contradecían lo que pedía la Sagrada Escritura. La tradición católica jamás contradice a la Sagrada Escritura. Notemos que la tradición, la enseñanza y la fe de la Iglesia Católica desde el principio, dada por el Señor, fue predicada por los apóstoles y resguardada por los padres de la Iglesia. En ellos fue fundada la Iglesia, y si alguno se aparta de esto, no es y no debe ser llamado cristiano. Ok, fíjense, ser superficial, por ejemplo, es decir,
Es que no está escrito y por eso no existe, ¿no? Pero muchas cosas en la Biblia no están escritas y sí existieron. Ahora vemos, ya comenzamos a ver de hecho de los apóstoles y las cartas, vemos cómo iba avanzando la iglesia en ciudades, se van fundando, ¿verdad? Iglesias, que es la misma iglesia, pero en cada ciudad o pueblo que iban. Luego vemos cómo los apóstoles hacen la didache, la didaje, que son las reglas que tenían que seguir todas las iglesias donde se iban fundando por todos lados, donde anduvieran los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Ya tenían un reglamento esas iglesias y entonces se fue haciendo tradición. Entonces todos ellos iban hablando, los evangelios en sí pues fueron juntados ya de manera oficial en el año 382 después de Cristo por el Papa, ¿verdad? Entonces, de aquel tiempo, este, pero esos 300 y tantos de años sin evangelios, sin cartas, sin esto, nomás había tradición oral, se iba repitiendo lo que sí se escribieron, ¿verdad? Pero muchos iban, eh, no, había, parece como veintitantos evangelios, y no se sabía pues cuáles eran los cuatro hasta que el Papa lo dijo en el 382, ¿verdad? Entonces había mucha tradición que decía Jesús hizo esto, Jesús y así a través de los siglos se la iban comentando hasta llegar al año 382 donde ya se recopilan los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pues notamos que la tradición, la enseñanza, todo esto es la fe católica desde el principio, ¿no? Marcos 7, 14, 23. Dice así el texto. Llamó otra vez a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando, apartándose de la gente, entró en su casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo, ¿con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre, palabra de Dios. Pues aquí tenemos, ¿no?, una doctrina sobre lo puro y lo impuro. Y también estos temas se ven en los evangelios, del Evangelio de San Mateo. Aquí tiene gran importancia porque Jesús propone un cambio radical en la relación a lo que mandaba la ley, un cambio que sentará las bases para que en el pueblo de Dios ya no haya distinción entre lo puro y lo impuro, el judío y el pagano, el de la casa y el forastero, ¿no? Etcétera. Como lo dice San Pablo en Romanos 10:12, en Gálatas 3:27 al 28. Dice aquí el texto, llamó otra vez a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan. Pues algo muy importante va a decir Jesús cuando antes pide específicamente que lo escuchen y que lo entiendan. Escúchenme todos. Todos implica que que lo que va a decir no está dirigido solamente a los discípulos, sino a nosotros también.
Hemos de valorar la gran bendición que es tener a un Dios que nos habla, ¿no? Si no lo hubiera hecho, no sabríamos nada de Él. Nuestra fe sería un invento, como es un invento la de las otras religiones del mundo, ¿no? Pero Dios habló, se manifestó, nos dijo quién es, nos dijo qué espera de nosotros. Dice Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entrando en él puede contaminar. Pues se refiere a la contaminación espiritual, es decir, que nada que el hombre coma puede hacerlo impuro. Cuando alguien va, que se volvió impuro, ya no era digno de dar culto a Dios. Si era un objeto, ya no servía para el uso sagrado. Había muchas regulaciones acerca de lo puro y lo impuro, como lo podemos ver en Levítico 11:15 y Deuteronomio 14. O sea, Jesús hace una afirmación sorprendente que le costaría entender. Les costaría entender que no es lo de afuera lo que hace impura a una persona. Imagínense, tenían tantos siglos haciendo esto, más de 1000 años de costumbre, y para que el Señor les dijera esto, entonces, pues, no lo entendían. Estaban sorprendidos, tenían más o menos como 1200, en el año 1200 y algo. Salieron de Egipto y luego les dio el Señor el Levítico, a Moisés, o sea, todos esos años antes de Jesús. Y tenían año con año, siglo con siglo, así esa tradición. Y ahora que el Señor les diga, hey, espérense, no era así, es esto. Dice aquí también, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Se refiere a lo que sale del corazón del hombre. Jesús aquí nos está dando a entender que así como limpiarlo de afuera, no limpia el corazón, ¿no? Cuando solo limpiamos lo de afuera, no limpiamos el corazón. Estamos nomás por lo de afuerita. Así tampoco algo externo puede contaminar al corazón. O sea, algo externo no nos puede contaminarnos. Lo podemos limpiar, pero fuera, pero no limpiamos lo de adentro. O sea, que son dos cosas. Una cosa es lo de afuera, otra cosa es lo de adentro. Quien tenga oídos para oír, que oiga, dice el texto. Pues con frecuencia Jesús usa esta expresión para invitar a escuchar y reflexionar lo que él dice. Dice el texto, y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Aquí se emplea el término parábola, pero no es una parábola así en el sentido de que la conocemos. Sino es el sentido de ellos que tenían, y se llama del machal hebreo. Mashal hebreo. En hebreo bíblico la palabra mashal es empleada corrientemente con el significado de sentencia o máxima, de contenido general moral, que puede ser de origen sagrado, que suele ser una frase fuerte, misteriosa, que hay que meditar porque no resulta fácil de comprender. O sea, ya si te vas a estudios, te dicen, no, esto no es una parábola, esto es un mashahal hebreo, y para que veamos más o menos la diferencia, que en sí para nosotros que estamos pues comenzando a leer, pues no nos metemos tan profundo en esto, ¿verdad? Pero hay que de repente saberlo, ¿no? Porque pues, oye, esto no parece que sea una parábola, pero lo está diciendo como esos. No exactamente parábola, aunque se emplea, pero es en este sentido. Machahal hebreo. Y les dijo, porque también ustedes están con que también ustedes están confundidos y no comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puro todos los alimentos.
con que también ustedes están sin inteligencia. Dice. Nosotros entendemos por inteligencia una capacidad mental que permite aprovechar al máximo los recursos que están a nuestra disposición para el fin de lo que nos conviene, ¿verdad? Y en el sentido de tenerla o no, tener mucha o poca no depende del individuo y no podría reprochársele. A lo que se refiere Jesús es al entendimiento, es decir, a esa capacidad cultivada de reflexionar para entender, en abrir a la mente a la novedad de lo que pide Dios. Jesús se sorprende que sus apóstoles, que han estado con él ya un tiempo, todavía no hayan captado y asimilado pues esta enseñanza que seguramente les ha dado en la práctica, ¿no? Que lo hagan. Y pues decía con esto, pues declaraba puros todos los alimentos. Solo Dios que dio la ley a Moisés puede cambiar o suprimir algo en dicha ley. Que Jesús declare puros los alimentos es otra señal más de su divinidad. Aquí en Marcos 7:20 nos dice, y decía, lo que sale del hombre no es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Aquí Jesús nos aclara que es eso a lo que se refiere, que sale del interior del hombre y menciona pecados de pensamiento, palabra, obra y en plural y en singular, tal vez para significar el carácter individual y social del pecado. Las malas intenciones, ¿no? En otras traducciones tenemos pensamientos malos, dice, ¿verdad? Porque todo pecado se gesta en el pensamiento, es primero que nada una idea que si se deja, si se le apapacha, se puede volver una intención que termina por volverse una acción. Aquí como nos decía San Francisco de Sales, distingue 3 etapas en esto, ¿no? Primero la tentación, que es simplemente una idea que cruza por la cabeza y que no es en sí un pecado, sino si se le desecha, ¿verdad?, a tiempo de inmediato. 2, la delectación o la complacencia de esa idea. La complacencia de esa idea en tu cabeza que consiste en darle cabida a la tentación, empezar a imaginar cómo sería ceder a ella, deleitarse con ese pensamiento. Eso suele llevar inevitablemente a la tercera, la caída, ¿no? Es decir, al pecado. Cuando Jesús habla de intenciones malas, se refiere a pensamientos que se están convirtiendo en deseos de hacer algo malo. Por eso dice que no necesitas matar a un hombre para cometer el pecado, sino no vas a tener un deseo en tu corazón de que se muera, en un enojo que ojalá se muriera, ya lo mataste. Ya cometimos asesinato. Tenemos que confesarnos. Si deseamos a la mujer del prójimo o a la mujer con malos deseos, también es lo mismo. O la mujer al hombre es lo mismo, ya pecaste. Esas son las malas intenciones de hacer algo malo. Cuando nos habla de fornicaciones, pues se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio, ya sea entre novios, solteros, homosexuales, etc. Aquí podemos ver, oye, ¿por qué Jesús menciona las relaciones sexuales fuera del matrimonio como algo malo si tanta gente las practica? El hecho de que algo se ponga en moda no lo hace bueno, moral o aceptable a los ojos de la iglesia o a los ojos de Dios. Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, la relación sexual está reservada para ser una donación total, abierta a la vida entre un hombre y una mujer,
unidos entre sí por el sacramento del matrimonio, y por ello cuentan con una gracia sobrenatural para amarse toda la vida, para ser fieles, para santificarse mutuamente. Nos habla pues de la fornicación, que es un pecado grave porque implica un rechazo al plan de Dios para el hombre y la mujer. Hoy en día casi no hay películas, series de televisión, programas, etcétera, en los que no se vea como normal y hasta bueno la fornicación, ¿no? El hecho de que lo prueben no le hace digno de aprobación. Sigue siendo pecado, según la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. O sea, miren, la única moda. Todas las modas vuelven y se van y esto, pero la única moda siempre y eterna es Jesucristo nuestro Señor. Él siempre está de moda. Habla de robos, dice el séptimo mandamiento es no robarás, como lo dice Éxodo 20:15. No robar se refiere a no quitar a alguien lo que le pertenece, sea un bien material, sea su buena fama, hablando mal de él, sea su esperanza, su alegría, su inocencia, etcétera. Lo que le robes a un inocente, a un niño, que les enseñas malas cosas, le estás robando la inocencia, también es robar. Al hablar de asesinatos, pues es el quinto mandamiento de no matarás, Éxodo 20:13. Se refiere a no quitar la vida a otra persona, sea antes de nacer o en cualquier etapa o situación de su vida. También caer en vicios que matan, como el cigarro, alcohol, droga, etcétera. Y en un sentido moral también matar la confianza, la fe, etcétera, ¿no? Nos habla de adulterios, que se refiere a faltar la fidelidad debida al cónyuge, implica también adulterar los productos que se venden, su peso, su contenido. Yo soy dueño de una tienda, en vez del kilo de 1000 gramos, te doy 850, entonces te estoy adulterando y también es un adúltero, aparte de un ratero, ¿verdad? Nos habla de las avaricias, consiste en tener un deseo desordenado de poseer bienes y no compartirlos. El avaro no quiere reconocer que es administrador, no dueño de lo que posee, desea tener más y más cosas y nunca se sacía. Aquí yo tuve una bisabuela muy avara, muy avara. Y mi abuelo, por lo tanto, era avaro y por lo tanto viene la familia por parte de mi mamá, pues la mayoría muy avaros y yo tengo ese problema, yo tenía ese problema antes de conocer al Señor y, y es algo difícil porque es como que eh, luchar contra esto es pues total, vivir en la pobreza y aceptar solo lo que Dios te quiera dar. Porque es bien duro esto. O sea, mi abuela, mi bisabuela, eh, llenaba de esos jarros llenos de monedas de oro de México, de los centenarios, y los enterraba en el jardín. Y vivía nomás para eso, mi abuelo también. Hizo muchas cosas, hizo mucho dinero mi abuelo, pero eh, de toda forma, como podía, ¿no? Y ah, fregando gente, a sus mismos trabajadores, muchas cosas, o sea, mucha avaricia, era tener billetes y órale. Y cuando me llegó a mí, pues yo cuando llegué, cuando estaba joven, pues era forma como sea, ya no como mi abuelo, que mi abuelo era súper trabajador y compraba terrenos y ranchos y les tumbaba los árboles y se pondría a sembrar y ganado y todo, y no, yo puro malandrín con el hecho para tener dinero, ¿no?
Entonces, ahora es muy fácil, tú te ves a los chavos y es una realidad muy dura, que ellos admiran mucho, y sobre todo en México, y aquí también algunos, sobre todo los hispanos, ¿verdad? A los que traen dinero por causa de las drogas, del tráfico de gente, de coyotes y todos que traen unas camionetas muy bien y todas esas, entonces eh, causan la admiración de los chavillos, no sabiendo que pues dura muy poco, ¿no? Porque o caen muertos o caen en la cárcel, pero esta es una forma de avaricia, ¿no? Quieren traer esas camionetotas y tener esas casotas y todo, de la manera que fuere, ¿no? Entonces, si lo haces por la vía mala, pues muy malo. Si lo haces por la vía de muy trabajador, también de repente caes en eso del descuido de tus hijos, del descuido de tu familia por trabajar tanto, ¿me entiendes? O sea, tenemos que tener una vida equilibrada y eso es bien difícil. Solamente con el Señor podemos tener esa vida equilibrada. Nos habla aquí de maldades, ¿no? Eso se refiere que ya no solo son las malas intenciones, sino las malas acciones. Es actuar motivados por una mala intención, buscando hacer un mal. O sea, ya mal. Nos habla de fraude, consiste en engañar a alguien dándole una cosa por otra. Es defraudar la confianza, la esperanza que de alguien que tenía puesto en uno. Somos un fraude nosotros también cuando estamos en la iglesia y sirviendo y lo hacemos con malas intenciones y defraudamos la confianza de la gente cuando se dan cuenta de cómo somos verdaderamente. La esperanza, ¿no? Que tenían puesta en uno, viendo a ellos queriendo cambiar sus vidas y no les llevamos nada. Al final somos un fraude, ¿no? Libertinaje nos habla, se refiere a un abuso de la libertad. El libertinaje hace al hombre esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de sus instintos. Envidia va contra el 10º mandamiento que pide no codiciar los bienes ajenos. Lo vemos en Éxodo 20:17. Es el sentimiento de enojo ante el bien ajeno y el deseo de poseer dicho bien. El envidioso no se alegra con el bien ajeno. O sea que es como los vecinos que están viendo por la ventana a ver qué carro cambió el vecino y cómo te enoja porque él trae un auto nuevo y tú quieres ese auto y ahí vas a tratar de hacerlo imposible por comprar uno como el de él, ¿no? En vez de alegrarnos de que a los demás, al prójimo les vaya bien. La injuria, habla aquí de la injuria. Es algo contra lo que Jesús advierte en Mateo 5:22. En otras tradiciones dice blasfemia. Es decir, que incluye también las ofensas contra Dios. Es insultar, despreciar a otro, ofenderlo, herirlo y violentarlo. Aquí nos habla de insolencia, ¿no? Se refiere a la soberbia del que no es humilde ni manso. En otras traducciones nos dice arrogancia. Implica soberbia, estar lleno de uno mismo y creerse superior a los demás. Nos habla de la insensatez. Es lo mismo, o sea, es un sinónimo, o lo mismo de la necedad, la locura de quien elige caminos contrarios a Dios. Es la tontería de guiarse por los propios criterios, no por los de Dios, ¿no? Marcos 7:23 nos dice, y todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea, es fuerte esta expresión que usa Jesús. Las llama perversidades, es decir, conductas gravemente rechazadas por Dios, en las que jamás han de caer quienes deseen cumplir su voluntad. Aquí Jesús pues no pretende dar una lista completa, solo da unos cuantos ejemplos de los pecados más cometidos en ese tiempo
y son los que ahora más se cometen también. No hay nada nuevo bajo el sol, o sea, es lo mismo. Somos en la misma carne débil que nos arrastra al pecado. Dice el texto en Marcos 7, del 24 al 30. Partiendo de ahí se fue a la región de Tiro y entrando a una casa quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Mas ella le respondió: sí, señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que este pasaje de curación de la hija de una sirofenicia aparece también en el Evangelio según San Mateo. Si lo leemos superficialmente, nos puede dar una equivocada impresión de que Jesús se molestó con la mujer esta sirofenicia, la insultó y le discriminó por lo que le dijo. Pero no es así en absoluto, ¿no? Al contrario, es una muestra de que la misericordia y la salvación que Él ofrece no está restringida a determinadas personas o pueblos, sino que es para todos, no nomás para los judíos. Dice que partiendo de ahí se fue a la región de Tiro. Tiro pues era una ciudad pagana, es decir, pues no judía, habitada por fenicios, un pueblo que en la antigüedad se destacó por dedicarse a navegar por los mares comerciando diversos productos. O sea, los fenicios eran los comerciantes de la época, ¿no? Siempre. Ellos andaban para todos lados, en barcos, en burro, en lo que fuera, pero andaban por todos lados y compraban y vendían, ¿no? En un lugar compraban unas cosas, las vendían allá, llevaban de ese lugar esas cosas que tenían en ese lugar a otro, y así se la pasaban los fenicios, ¿no? Dice aquí, Jesús toma la iniciativa pues para ir a esa región pagana. O sea que ya aquí vemos que Jesús pues no discrimina a nadie, ¿no? No discrimina a los paganos. Dice que entrando en una casa quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. A lo mejor Jesús aquí quería tener un tiempo con sus discípulos, ¿no? Para instruirlos, como ya San Marcos nos suele comentar en varios textos que Jesús pues enseñaba, instruía a sus apóstoles en casa, lejos de las multitudes que lo rodeaban, ¿verdad? Pero no logró pasar inadvertido. En Marcos 3:8 dice que la gente de Tiro y Sidón fue a Galilea, atraída por la fama de Jesús, así que ya era conocido en esa tierra. Dice el texto, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Aquí dice enseguida. Marcos da a entender que esta mujer no perdió tiempo. En cuanto llegó Jesús, ella también. Habiendo oído hablar de él, pues quién sabe de quién oiría hablar la mujer, hablar a Jesús, perdón, hablar de Jesús. Pero lo que supo la movió para ir a buscarlo, a atreverse a entrar incluso a la casa donde estaba él con sus apóstoles, ¿no? Que para que una mujer se animara, ahora no era judía, peor. Dice aquí que cuya hija poseía un espíritu inmundo, ¿no? Se refiere a una posesión demoníaca. En la Biblia se diferencia muy bien cuando se refiere a una enfermedad
y cuando se refiere a una posesión demoníaca. En la Iglesia Católica, la Iglesia Católica afirma como dogma la existencia del demonio como ser personal y espiritual, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 351 al 390, perdón, 391 al 395. Dice, se postró a sus pies. En la Biblia, pues, postrarse indica sumisión, veneración, también adoración, como nos dice Apocalipsis 22 del 8 al 9. Es significativo que se postre ante Jesús en un gesto de humildad y de fe. Esa mujer era griega sirofenicia de nacimiento. Pues no era judía, ¿no? Sirofenicia pues había nacido en una región de la provincia romana de Siria. Era de los descendientes de los antiguos fenicios, los libaneses de hoy. Sirofenicia es lo mismo que cananea, como vemos en Mateo 15:22, porque los fenicios se llamaban también cananeos. Y le rogaba que expulsara de su hija el demonio. Le rogaba. No dice le rogó, sino le rogaba. Marcos da a entender que la mujer rogaba con insistencia. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien que tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Le decía, no le dijo, sino le decía. También en este caso Marcos da a entender que Jesús le respondió, más de una vez. Jesús, pues aquí le dice espera. Jesús no le dice que no, sino que espere. El mensaje de salvación debe ser anunciado primero a los judíos, al pueblo elegido. Los hijos, en el Antiguo Testamento, los términos de hijos suelen referirse al pueblo elegido, como vemos en Deuteronomio 14:1, Isaías 43:6. Cuando dice perritos, ¿no? Algunas veces es el hebraísmo. Los paganos reciben el apelativo de perros. Los hebreos a los paganos le decían perros. El que come con un idólatra es como uno que come con un perro, ese era el insulto, ¿no? Con tal insulto, sin embargo, se pensaba que los perros vagamundos y los callejeros, mientras que Jesús hablaba de los perritos, es decir, perros que viven en la casa, y así le entiende la mujer. A primera impresión parecía que Jesús tuvo perjuicios, pues, nacionalistas y que despreciara a los paganos, pero no es así. Recordemos que acababa de declarar puros todos los alimentos, con lo cual ha quitado una barrera que se levantaba entre judíos y paganos. Y ahora es él quien tomó la iniciativa de entrar en territorio pagano, entrar en una casa pagana y hablar con una mujer pagana. Y ahora, dice la palabra, y ahora, que observa la actitud decidida de la mujer, que lo que buscan hasta en el interior de la casa y la disponibilidad de su corazón, pues se postra ante él. Quiere probar la fe de la mujer, ¿no? Ella le respondió, sí, señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. La mujer, pues, no se ofende por aquello de los perritos. Le voltea su propio argumento y le aprovecha a su favor para lograr lo que ella desea. La mujer no niega ser perrito, pero entonces pide aquello que tienen derecho los perritos, las migajas. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando aceptamos, Señor, yo soy pecador, pero tú viniste a salvar a los pecadores, estoy lleno de miseria, pero tú eres misericordioso. Vivo en tinieblas, pero tú eres la luz del mundo. Aceptamos lo que somos, pero no como expresión de baja autoestima o para flagelarnos por nuestras faltas, sino para pedir humildemente ayuda a Jesús, ayuda a Dios.
Pues como esta pagana, insistamos obstinados en la oración, aunque a veces parezca que Dios no quiere oírnos. Dice el texto Marcos 7:29, él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Pues Jesús no necesita de modo alguno cambiar sus convicciones y propósitos. La mujer solo le ha hecho cambiar de opinión en apariencia. Jesús se deja conmover por nuestros ruegos. Nunca le somos indiferentes. Esta madre le supo rogar a Jesús, ¿no? Insistentemente y con mucha fe y humildad obtiene lo que tanto ella anhela, ¿no? Aquí pues Jesús nos enseña a insistir, a no ponernos tristes, a no desanimarnos al primer rechazo aparente, ¿no? Al primer silencio de Dios. Él al mismo tiempo que se mostraba duro con la mujer, estaba inspirándole fe, la fe, de esa fe que brotó en el corazón de ella y brotó pues el triunfo a lo que ella quería, a lo que ella le pedía al Señor. Marcos 7:30, volvió a su casa y encontró a la niña, estaba echada a la cama y que el demonio se había ido. Volvió a su casa. Ella no duda, no pierde pruebas, no pide pruebas al Señor, ni que le dé algo que lleve para darle a su hija, simplemente cree en lo que Jesús le dice. La fe no consiste solamente en creer en Jesús, sino creerle a Jesús y en actuar en consecuencia de lo que creemos. El demonio se había ido, dice el texto. Pues siendo Dios, Jesús tiene el poder de expulsar al demonio y puede hacerlo a una distancia, ¿no? Vamos a el texto Marcos 7:31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo a Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad y le ruega imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente y a solas, le metió sus dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus ojos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contara, pero cuando más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Pues esta curación del sordo tartamudo, este pasaje solo aparece en este evangelio según San Marcos. Y es otra clara muestra de la divinidad de Jesús y de que es el Mesías anunciado, ¿no? Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo a Sidón, el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Lo que Marcos pues le interesa es dar un itinerario teológico, expresar que Jesús iba de norte a sur, de este a oeste, que lo abarcaba todo. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad. Le presentan, ¿no? No nos dice quiénes, pero son habitantes de la Decápolis. Y acordarse que todos son paganos, ¿no? Que ahora creen en Jesús, seguramente gracias al testimonio de aquel que ya hemos hablado, ex endemoniado, que se puso a predicar en esta región, como nos dice Marcos 5:20, acuérdese, aquel que le sacaron de demonios y se fueron sobre los puercos, ¿no? Los cerdos. Pues con mucha frecuencia vemos en los evangelios a personas que presentan a Jesús, alguna persona necesitada de sanación física o espiritual. No nos suelen decir sus nombres porque son representantes o representan a todos nosotros, ¿no? Nosotros también estamos llamados a presentar
delante de Jesús a las personas que conocemos, cercanas o lejanas, que están necesitadas de Él. Aquí dice sordo que además hablaba con dificultad. Pues en ese tiempo no se enseñaban a los sordos el lenguaje de señales, ni a leer los labios. Estos probablemente no aprendían a hablar o hablaban con dificultad. Algunas traducciones dicen que este sordo que era tartamudo. El evangelio se refiere a un hombre que estaba físicamente impedido para hablar y para escuchar. Pero su caso se presta para reflexionar sobre su sordera y tartamudez en un sentido espiritual. Si el primer mandamiento de la ley de Moisés comenzaba diciendo escucha a Israel, como lo podemos ver en Deuteronomio 6:4, la sordera representa algo más que un impedimento físico, representa una cerrazón espiritual. Con frecuencia Jesús pide, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Como nos dice aquí, Marcos 7:16. Entonces vemos que este sordo representa a todo ser humano que está necesitado de la intervención poderosa de Jesús en nuestras vidas, para poder abrirse a la escucha de Dios, para poder abrir el corazón a oír, a acoger lo que más vale la pena oír, la palabra de Dios. Ese es un llamado. Bueno, pues por eso dice un dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y cabría también decir, no hay peor sordo que el que no oye, pero cree oír. Eso es más difícil. Solo la palabra de Dios, como nos dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas o coyunturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Pues para hablar primero hay que escuchar. No hay nada que valga más la pena escuchar para después hablar que la palabra de Dios. O sea, primero escucharla. Es la que toca los corazones, la que penetra en las almas, la que actúa sin que sepamos cómo lo hace, ¿no? Basta sembrarla y ella germina y da fruto. Allá San Pablo nos afirma en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, para seguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Y le ruegan, dice, quienes le presentan al sordo tartamudo a Jesús, interceden por él. La expresión ruegan implica una súplica insistente, ¿no? El Señor nos ha invitado a orar así, insistentemente, sin desanimarnos, con la certeza que Él escucha nuestra oración y siempre la responderá, ¿no? Como mejor convenga. Quien ponga la mano sobre él, pues es un gesto de curación que Jesús acostumbraba, como nos dice Lucas 4:40, y que después repetirán sus discípulos, como nos dice Hechos 8:17. Apartándolo de la gente a solas, dice el texto. ¿Por qué Jesús se lleva al sordo apartado de la multitud? Pues cabe pensar que es porque no quiere hacer un milagro para apantallar a la gente. Lo que le interesa es ayudar al sordo, ¿no? Este sordo tartamudo está ante Jesús porque otras personas han abogado por él ante Jesús. Pero su encuentro con él es personal, debe de ser a solas. No basta que nos conformemos
con encontrarnos con Jesús en medio de la comunidad. Por ejemplo, cuando asistimos a misa, es indispensable que busquemos tener momentos a solas con Él, en el que no solo lo adoramos, le agradecemos, le platicamos, etcétera, sino que también aprendemos a escucharlo, a conocerlo, a entablar con Él una relación de intimidad, disfrutando de su compañía. Dice el texto, le metió sus dedos en los oídos. La cerrazón de los oídos de este hombre requiere este gesto elocuente de Jesús de introducir en ellos sus dedos. Y con su saliva le tocó la lengua, dice. Es decir, que Jesús mojó su dedo con su saliva y tocó con su dedo la lengua del sordo tartamudo. En la antigüedad se consideraba que la saliva tenía cualidades terapéuticas. Aquí vemos que Dios no solo se enfoca en el alma, también toma en cuenta nuestro cuerpo. Por eso la Iglesia Católica usa agua, aceite, aromas, etc. Nos invita a relacionarnos a través de nuestros sentidos con Dios. No olvidemos que seremos salvados en cuerpo y en alma. Y levantando los ojos al cielo, dice el texto, Jesús mira al cielo, intercede por este hombre ante su Padre. Dio un gemido, dice el texto. Jesús expresa en este gemido su dolor ante esta su criatura que tiene los oídos cerrados, pues no puede escuchar su voz. Y también expresa compasivo su dolor ante el hombre caído, sufriente. Le dijo, Éfata, que quiere decir ábrete. Le ordena que se abra, porque no basta oír con los oídos, hay que abrirse a la escucha. A Jesús le bastaba decir una palabra, dar una orden para que se realice lo que él manda. Este acto se repite hoy en la administración del bautismo, cuando el sacerdote dice, Éfata, abre tus ojos a la palabra, tus oídos a la palabra de Dios. Pues el Señor también nos dice a nosotros, ábrete. ¿A qué nos hemos cerrado? ¿Qué cosa que Él nos dice no queremos oír? Tal vez su invitación a perdonar, a ser misericordiosos, a dar más que recibir, bendecir a nuestros enemigos, amar a los que nos odian, a no juzgar. ¿De cuál de esas cosas no queremos hacer, verdad? Se abrieron a los ojos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús abre los oídos del sordo de inmediato, recupera la capacidad de hablar. Lo de que hablaba correctamente, no solo cabe entender como que ya no tartamudeaba como yo, que de repente tartamudeaba, sino también cabe entender que se refiere a qué hora, que ahora lo que dice es correcto, no es verdadero. Probablemente se puso a alabar a Dios y a darle gracias. Jesús le mandó a que a nadie se lo contara. Pues nuevamente tenemos aquí el ejemplo del llamado secreto mesiático, de volver el oído a los sordos y hacer hablar a los mudos. Eran milagros anunciados por el profeta Isaías, quien incluso usaba la misma palabra, ¿verdad?, de tartamudo, como nos dice Isaías 35, del 5 al 6. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban, ¿no? Una y otra vez ocurre esto. Quienes reciben o presencian milagros realizados por Jesús no aceptan callarse, ¿verdad? Los proclaman a los cuatro vientos. O sea, es un gozo muy grande que se siente, y siente uno que le debe decir a todo el mundo lo que le ha pasado, ¿no? Se maravillaban de sobremanera, dice
La intervención de Jesús maravilla a la gente siempre y decían todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Esto recuerda lo que decía el Génesis, ¿no? Lo que dice, que Dios todo lo hizo bueno, Génesis 1:10, del 12 al 18. ¿No? En Génesis 1, en el 10, en el 12, en el 18. En todos lados, en el Génesis al principio dice que todo lo hacía bien. Cuando decía, y que la tierra fue hecha y todo se miraba bien, el cielo todo estaba bien, ¿verdad? Y aquí vemos que la gente comienza a reconocer que ha llegado el tiempo de la salvación anunciado por los profetas. Esta frase alude a un texto de la Sagrada Escritura en que Dios deja claro que solo Él puede conceder a un mudo el poder de hablar. Éxodo 4:11. Dios diseñó al ser humano no solo con sentidos físicos, sino con maravillosas capacidades espirituales que para poder ver, oír y relacionarse con Él. Esas facultades interiores fueron dañadas por el pecado, causando un bloqueo en la comunicación con Dios y la humanidad, ¿no? De hecho, de que Jesús cure gente que está sorda, ciega y muda, es una señal de que está restaurando la humanidad a la plenitud de vida en comunión con su Creador. Bueno, ahora pasemos a las preguntas. Si entendimos todo o no entendimos, o algo que se les queda por ahí. Yo tengo la boca seca. Este capítulo que nos habla pues de lo que nos hace daño, ¿no? A nosotros, ¿verdad? Como lo que no nos hace daño. O sea, lo que sale del corazón del hombre es lo que daña al hombre. Los odios, rencores, todo eso que sale de adentro de nuestro corazón. No las comidas ni nada de eso. Que todo lo que comemos luego va al excusado, dice la palabra de Dios. No pasa nada, en cambio, lo que nos hace daño espiritualmente, pues es lo que sale, los deseos, para los deseos en nuestro corazón y todo. Eso es lo dañino, ¿no? En la vida espiritual para uno. ¿Alguna pregunta? Hermano Martín, sí, no me quedó un poquito, o sea, no me quedó bien claro sobre Marcos en versículo 27, donde Jesús le dice a la señora, espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Es porque usted dice que ella era una mujer pagana y a los paganos se les conocía dice usted, como perros, algo así, ajá. Sí. Y Jesús le dijo eso. Le dijo eso para decir, primero vengo aquí a los hijos, a mis hijos, que son el pueblo judío, ¿verdad? O sea, primero debo darle el pan a mis hijos, a los hijos de Dios, que es el pueblo judío, ¿verdad? Y no a los perritos. Refiriéndose no a ella, no a los paganos, sino a los judíos que bueno, que es el pueblo elegido, ¿verdad? Que es entonces como ellos no aceptaron el pan que vino, el pan vivo bajado del cielo, no lo aceptaron, entonces todos los demás nos aprovechamos de eso, de que el pueblo judío no aceptara a Jesús como su Mesías, ¿no? Ok, ya, ahora sí, ya me quedó más claro. Gracias, hermano Martín. Sí, a eso se refiere el Señor. Pero lo interesante también es la respuesta de ella, que le voltea la jugada al Señor y que le dice,
pero también los perritos comen de las migajas que tiran al suelo los niños, ¿no? Entonces, es increíble la fe de la señora que está esperando las migajas, ¿no? Para que el Señor haga el milagro con esas migajas, ¿no? Es algo pues, de mucha fe de ella que le tenía el Señor para hacer eso, y decirle eso y todo, ¿no? Ella iba para que su hija quedara libre, ¿no? Libre del demonio. ¿Algo más? Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Los veo como que no se animan a hablar. Vamos a dar gracias y luego podemos cortar la grabación y a ver si no grabando se animan, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por tu presencia esta noche, por tu palabra, Señor, por tu amor que nos pones, la paciencia que nos tienes a nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te proclamamos nuestro único Dios y Señor. Señor, aquí estamos este día, rendidos ante ti, Señor, ante tu amor, ante tu santidad, ante tu perfección, Señor. Te damos gracias porque nos amas sin merecerlo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida siempre has estado ahí para levantarnos, Señor, para guiarnos, para iluminarnos en medio de la oscuridad que sentimos a veces en nuestra vida, que no vemos por dónde salir a tantos problemas que nos caen encima, Señor. Y solo tú nos das la fuerza y solo tú nos das la luz y confiamos en ti, Señor. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor. Y queremos cada día tener más fe, ser movidos por la fe en ti, Señor. Para que te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en nuestras familias, Señor. Que nos bendigas, que nos llenes de miles de bendiciones que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que siempre las tienes, están ahí. A veces no nos las das porque no las pedimos, pero hoy queremos pedirte todas las bendiciones para nosotros y nuestras familias, Señor, todas las que tienen. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón abierto para recibirlas, Señor, las bendiciones. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tanto amor, por tanta paciencia, por tanta misericordia, por tanto perdón, por la salvación que nos has dado en la cruz, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, fortalécenos. Danos lo que necesitamos para ser santos, para cada día ir mejorando, Señor, rumbo con pasos firmes a la santidad, con pasos firmes para un día estar contigo para siempre, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Bendito seas, alabado seas por siempre. Solo tú eres Dios, solo tu Señor, solo tú Altísimo. Bendito seas, porque solo tú eres Rey, solo tú eres Señor de señores, Rey de reyes. Bendito seas, Señor. Porque solo tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Aquí están nuestros corazones abiertos de par en par, para que entres en nosotros y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Ven a ser nuestra guía, nuestro Señor. Toma posesión en nuestro corazón como un trono, Señor, y que nuestra vida gire alrededor tuyo, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias siempre, Señor. Lo ponemos en tus manos.
Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor.